El comunismo siempre ha sido un enemigo de la Iglesia, de las iglesias en general. Desde que Marx dijo que la religión era el opio del pueblo. Basta recordar todas las persecuciones que ha sufrido, particularmente la Iglesia Católica, ¿no? La idea de una religión no le gusta al comunismo. Y el progresismo también y todas las variantes de las izquierdas no simpatizan con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es vista como una organización conservadora. ¿Por qué? Porque defiende la vida, defiende la familia, y aparte de eso, dentro de la doctrina de la Iglesia está la defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la dignidad de la persona, cosas que no le gustan a los regímenes totalitarios. Y el comunismo y las dictaduras no respetan en general nada de estas cosas que la Iglesia propone y defiende. Por ese motivo es evidente que el régimen que ha instaurado el sandinista Ortega en Nicaragua ha empezado a perseguir a la Iglesia, como fue en su momento en la Unión Soviética, como fue en su momento en Cuba, como fue en su momento en España antes de la Guerra Civil, el año 1936, en que se cerraron las iglesias, se incendiaron, se asesinó una gran cantidad de religiosos, sacerdotes, monjas, se profanaron las tumbas, se quemaron las iglesias, incluso en un acto simbólico, pero que resulta escalofriante, se fusiló al corazón de Jesús, cuando el famoso Azaña, que era uno de los líderes republicanos, dijo: España ha dejado de ser católica. Y todo esto para recordar un poco los antecedentes históricos de lo que es la persecución religiosa que el comunismo, el socialismo siempre suele tener dentro de sus planes. Conforme la dictadura sandinista o orteguista, como se le quiera llamar, en Nicaragua se ha ido poniendo más fuerte, ha venido el cierre de los medios de comunicación, ha venido el asesinato, el apresamiento de los opositores, están presos, ha habido elecciones amañadas, como suele suceder siempre que los comunistas toman el poder, y este sujeto, que es un asesino y que tiene ya muchos años en el poder y en la política en Nicaragua, está endureciendo el régimen, ¿no? Lo último que ha sucedido ya pues es el cierre de las iglesias, la detención de sacerdotes y obispos, y la forma ya violenta en que se impide a la gente ingresar a las iglesias, ¿no? Se cierran las iglesias, se desarman las iglesias, no se permite a la gente ir a misa, no hay misas, no hay sacramentos, no hay bodas, no hay bautizos, porque están cerrando las iglesias porque la iglesia resulta incómoda para la dictadura de Ortega, ¿no? Entonces, esto ya tiene más de un mes que ha empezado este problema, mucho más, ¿no? Y en diversas partes del mundo católico ha habido una gran preocupación por esto, pronunciamientos, artículos, ¿no? Y obviamente una gran solidaridad con este pueblo tan sufrido de Nicaragua, ¿no? Pero esto no es de ahora, porque recordemos cuando fue la revolución sandinista, hace ya varias décadas, que Tomás Borge era un sanguinario y que también Ortega empezó en ese momento, que se eliminó a gran cantidad de gente, incluso se exterminó grupos nativos que eran conservadores. En esa época también hubo problemas con la iglesia, y recordemos que en ese momento Juan Pablo II visitó Nicaragua, llegó a Nicaragua y tuvo un discurso muy duro sobre la libertad. Y en la iglesia nicaragüense había infiltrados comunistas como teólogos de la liberación, que eran marxistas, ¿no? Y recordemos, Ernesto Cardenal, por ejemplo, era uno de ellos, el poeta y sacerdote, que Juan Pablo II le llamó la atención muy severamente y le dijo que enmiende su camino, y lo suspendió, prácticamente lo sacó de la iglesia. Y esto tuvo un resultado muy fuerte, esto funcionó mucho en Nicaragua. Juan Pablo II tuvo mucho que ver con la caída del comunismo en Europa y jugó un papel muy importante, incluso en Polonia también, y con la caída del muro de Berlín. Juan Pablo II tuvo un papel fundamental como defensor de las libertades en Occidente, desde una visión
cristiana, católica, y como líder del mundo occidental católico. Entonces, ahora en esta situación que se da en Nicaragua, el mundo ha visto con sorpresa el silencio del Santo Padre Francisco, ¿no? Y ha habido, como hay en las redes sociales, una demanda permanente de un pronunciamiento, ¿no? La gente esperaba que el Papa Francisco sea enérgico como fue en su momento Juan Pablo II, que levante la voz y que pida por la libertad del pueblo de Nicaragua, que pida por la defensa de la libertad religiosa, que pida y exija al gobierno de Nicaragua que respete a los católicos nicaragüenses, que se abran las iglesias, que no aprecie a los sacerdotes por tener una opinión en defensa de la libertad y en defensa de la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Sin embargo, el Papa Francisco ha callado, hasta que un grupo de veintitantos expresidentes del mundo le han enviado una carta pidiendo su pronunciamiento. Ha habido todo un movimiento en las redes sociales y se ha logrado que el Papa publique un tuit, que acá lo tenemos, ¿no? Y que dice el Papa, ¿no? El Papa ha dicho: sigo con preocupación y dolor la situación de Nicaragua. Quisiera expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Recemos juntos. Muy suave, muy débil. El Papa tiene la autoridad moral y el respaldo de millones de personas en el mundo para condenar estos actos de barbarie, para exigir la libertad de estos sacerdotes, para unirse a ellos, ¿no? Es decir, el pastor está viendo que el lobo se come a las ovejas y dice: a ver, lobo, vamos a dialogar. ¿No? Es más, ni siquiera él quiere dialogar, le dice a la oveja: oye, oveja, dialoga con el lobo, ¿no? Y entonces el lobo se siente libre con el rebaño libre, y el lobo va a dialogar mientras sigue comiéndose a las ovejas. Ese no es el trabajo del pastor. El pastor debe tomar un callado y darle un buen palazo en la cabeza al lobo para ubicarlo, para que sepa quién es el que manda, para proteger a las ovejas. Bueno, me he permitido hacer ese ejemplo, pero esa es la realidad, ¿no? En este caso el pastor ha mirado para otro lado, ¿no? Y dice: vamos a rezar juntos. Claro, está muy bien, porque eso le corresponde, a él le corresponde rezar, pero también le corresponde tener autoridad y dar una palabra con esa autoridad que le confiere ser el vicario de Cristo y el sucesor de San Pedro, y decir: basta ya, ¿no? Respeten a la iglesia, respeten a los sacerdotes, no podemos ver una imagen como esa en la fotografía. Estos van a ser mártires, en cualquier momento los matan, en cualquier momento este ser sanguinario que es Ortega los va a hacer fusilar, si es que no están siendo torturados ya, porque eso es lo que pasa en esas cárceles de los países comunistas. Así se doblega a la gente, ¿no? Y lo que van a buscar es una iglesia sometida en la cual no se hable de nada, bueno, una misa así light, en la que no se predique, no se defienda la libertad. Y claro, seguramente algún sacerdote dará su vida por la libertad, pero otros van a tener que callar, ¿no? Porque habrá alguien del partido sentado en la primera banca, habrá alguien con un arma en la última fila, y van a callar, porque al fin y al cabo son seres humanos. Eso es el destino de Nicaragua, esa es la actitud que corresponde al obispo de Roma, al Papa de la Iglesia Católica. Yo, lamentablemente, con todo el respeto que merece el Papa, con todo el respeto que le tengo como católico que soy, debo decir que es una decepción. Este pronunciamiento es una decepción. El Papa no puede pronunciarse con un tuit. Con un tuit, pues bueno, yo espero cualquier cosa, ¿no? Que opine sobre lo que sea. Claro, es interesante que el Papa esté en Twitter porque opina todos los días, pone una oración y la gente lo sigue, ¿no? Pero sobre un tema como este, no. Un tema como este merece algo más contundente, un pronunciamiento más serio. ¿Por qué no hace algo más
más serio, de más peso. Él tiene la autoridad moral y tiene el respaldo, insisto, de millones de católicos que vamos a estar detrás del Papa cuando él asuma esa condición de líder espiritual del mundo católico y haga una auténtica condena al comunismo. Eso es lo que todos esperamos, y lo digo, reitero, con todo respeto, del Santo Padre Francisco.